Hola, ¿qué tal, GeoActivo? He notado que te gusta todo lo relacionado con las piedras preciosas y los minerales. Hoy te voy a mostrar 10 piedras preciosas que si las llegas a conseguir te podrías volver rico. Vamos a comenzar por el puesto número 10. Con un precio de $2.500 por quilate, la tafeíta no es muy familiar para muchos debido a lo raro que es este mineral. De hecho, es tan escaso que se considera 1.000.000 de veces más raro que el diamante. Fue descubierto por el gemólogo Richard Taffy en 1945 en la tienda de un joyero en Dublín, Irlanda. Antes de su descubrimiento se identificó como una espinela, hasta que se notaron algunas inconsistencias, como que la gema refractaba la luz de manera diferente en comparación con la espinela. Se sabe que solo se encuentra en 2 lugares en el mundo, en Tanzania y en Sri Lanka, y muchos de los lugares no son aptos para minar, por lo que encontrar esta piedra se hace muy difícil. En el puesto número 9 y con un precio de $3.300 por quilate, el demantoide es una variedad verde del granate que tiene un brillo adamantino así como el diamante, pero sorprendentemente su brillo y dispersión en realidad superan a las de un diamante. Fue identificado como una variedad de granate andradita por el mineralogista Niels Gustav durante el siglo XIX en Rusia, y se sabe desde hace mucho tiempo que en este lugar es la única fuente de los granates más raros que existen en el mundo. Si bien se han descubierto nuevas fuentes, el demantoide sigue siendo muy raro. También es difícil de encontrar cristales de más de 10 quilates, ya que estas piedras suelen ser de tamaño muy pequeño. Con un precio de $3.500 por quilate se encuentran las piedras preciosas de ópalo. Tienen un proceso de evaluación diferente al de otras piedras preciosas y cada una de ellas tiene su propia individualidad distinta. En comparación con otros ópalos, los ópalos negros se consideran los más raros y populares. Su cuerpo tiene un color negro con un patrón de fuego que se ve espectacular en contraste con el fondo oscuro. La mayor parte del suministro de este mineral en todo el mundo provino de Lightning Ridge, en Nueva Gales del Sur, en Australia. Con un precio de $3.800 por quilate, la benitoíta ocupa el puesto número 7. Es un mineral de color azul llamativo que tiene una dispersión superior a la de un diamante. Se llama de esa forma porque fue descubierto en las cabeceras del río San Benito en California, donde ahora se declara como su joya estatal. Si bien tiene una alta dispersión, su color azul intenso puede enmascararla. También se ve fascinante bajo la luz ultravioleta, donde emite una fluorescencia con su color azul brillante. El número 6 ya sube el precio a $8.000 por quilate, y este lugar lo ocupa el zafiro Patparancha. Tiene un hermoso color naranja rosado que exhibe la mezcla de los tonos de rubí y zafiro amarillo. La mayoría de estas piedras se extraen en Sri Lanka, pero también pueden encontrarse en Madagascar y Tanzania. Los minerales más finos se encuentran principalmente en Sri Lanka, ya que los de Madagascar son más rosados, lo que hace que tengan un precio más bajo. En el puesto número 5 y con un precio de $10.000 por quilate, el berilo rojo es un tipo extremadamente raro de berilo con un color rosa frambuesa a rojo casi púrpura. A pesar de su nombre, no es una esmeralda, sino una piedra preciosa completamente diferente. Fue descubierto por primera vez en 1904 por Manyar Bixi. Mientras tanto, sus piedras de calidad gema solo se pueden encontrar en un sitio, las montañas Wawa en Utah. Es tan raro que se dice que los rubíes, que también son piedras preciosas raras, son 8.000 veces más abundantes que el berilo rojo. Con eso, cualquier grado de claridad y color en cualquier tamaño de pieza de esta piedra puede atraer fácilmente a cualquier comprador. La alejandrita ocupa el puesto número 4 con un precio de $12.000 por quilate. Es una variedad de piedra preciosa muy rara. Es popular por sus notables propiedades ópticas, ya que sufre cambios de color según las condiciones que hayan de iluminación. Esto es causado por su combinación de elementos que incluyen el cromo, el hierro y el titanio. Es fuertemente pleocroico, lo que significa que cambia de color a medida que giras tu mano, pero además también cambia de color independientemente de tu ángulo de visión bajo una fuente de luz. Es de color azul verdoso bajo la luz natural, luego se vuelve púrpura rojizo bajo la luz suave e incandescente. La alejandrita fue descubierta en los montes Urales de Rusia durante la década de 1830 y nombrada por el conde Lev Alexeyevich en honor a Alejandro II, entonces futuro zar de Rusia en 1834. ¿Te di un secreto? Si te suscribes, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón.
Y ya llegamos al podium. El puesto número 3 y con un precio de $20,000 por quilate, la jadeíta es la variedad más cara, hermosa y rara del jade. Si bien se puede encontrar en muchos colores, su asociación con el rico color esmeralda del jade imperial la hace muy valorada. Las mejores piedras de este color se pueden encontrar en Myanmar e históricamente ha sido utilizada en las culturas china, maorí y mesoamericana, que realizaron de este mineral gran parte de sus armas, joyas y talladas para fines religiosos y medicinales. Incluso es valorado más que el oro por los aztecas, mayas y olmecas. La medalla de plata y con un precio de $35,000 por quilates se la lleva la musgravita. Esta es una piedra preciosa extremadamente rara de la familia de la tafeita. El mineral se descubrió por primera vez al sur de Australia. Ha aparecido en otras áreas como la Antártida, Groenlandia y Madagascar, pero en cantidades muy limitadas. El primer espécimen de musgravita con calidad de gema de tamaño considerable se encontró en el año 1993. Fue el primero que es lo suficientemente grande y puro como para cortarlo y darle forma. A partir del 2005 solo existen 8 especímenes conocidos de esta piedra. Y el oro se lo llevan las piedras preciosas más caras del mundo. Y estas son los diamantes de colores. No solo son raros, sino que también se sabe que tienen un brillo espectacular y son la sustancia más dura que se conoce en la Tierra. De todas las demás piedras preciosas podría decidirse que son las más populares entre las personas y también el mineral más publicitado y romantizado. Su amplia gama de colores incluye el negro, azul, el champán, chocolate, coñac, verde, rosa, rojo y amarillo. Su valor está en un nivel completamente diferente, con un precio de $3.93 millones por quilate. Y si quieres saber cuál es la piedra preciosa más cara que se ha vendido en el mundo, te dejo por acá arriba mi video para que vayas a verlo. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal dando clic en este botón que te dejo por acá. Y de este otro lado te dejo este video por si te interesa. Y si puedes darme un me gusta, me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa.